Ese día llegué antes a casa. No por sospechas, ni por intuición. Simplemente cancelaron una reunión en el trabajo y me dije, mejor así, podré echarme una siesta. Eran las 15:23, lo recuerdo exacto porque miré el reloj mientras abría la puerta. El sol de abril todavía golpeaba fuerte en Valencia. Entré al salón sin hacer ruido. No porque quisiera espiar, sino porque me quité los zapatos, como siempre. Y mientras cruzaba hacia la cocina, escuché la puerta principal abrirse detrás de mí. Me giré, esperando ver a Javier, mi marido. Pero no. Era otro hombre. Y tenía llaves. Él también se quedó paralizado al verme. Lo curioso fue que no parecía asustado, ni culpable. Se le notó incómodo, claro, pero más que nada, sorprendido. Como cuando entras al baño de un restaurante y está ocupado. Así de casual fue su reacción. ¿Tú eres Clara?, me dijo, cerrando la puerta con naturalidad. Me tardé unos segundos en reaccionar. La confusión me atravesó el cuerpo. ¿Quién coño era este tipo? ¿Por qué tenía llaves de mi casa? ¿Por qué sabía mi nombre? ¿Quién eres tú?, le pregunté, dando un paso hacia atrás. Ah, mierda. Javier me dijo que hoy no ibas a estar, dijo, y lo peor fue que lo dijo sin alterarse demasiado, como si el error fuera más logístico que moral. Me congelé. Él lo dijo tan tranquilo. Como quien se equivocó de cita. Como si mi marido se lo hubiera confirmado. Y ahí empezó todo. Ahí supe que nada de lo que yo creía era real. Cuando ese tipo dijo mi nombre y mencionó a Javier con esa confianza, me quedé helada, como si mi cuerpo hubiera decidido que pensar era demasiado trabajo en ese momento. Ni siquiera sentí miedo, sentí algo peor, desconcierto. No era una situación lógica. No era algo que una pudiera prepararse para enfrentar. El tipo, que no se presentó ni pidió disculpas, dejó las llaves en la mesita de la entrada, como si viniera todos los días. Llevaba una mochila colgada al hombro, se dirigió directo al pasillo, como si supiera exactamente dónde estaba todo. Yo no lo seguí, me quedé en medio del salón sin saber si debía llamar a la policía, a mi madre o directamente salir corriendo. Pero no hice nada. Me quedé ahí, mirando cómo desaparecía por el pasillo como si estuviera en su propia casa. Fueron 30 segundos hasta que volvió, solo que esta vez no venía solo, traía en la mano una camiseta mía. Una de esas que no suelo usar porque me queda demasiado ajustada, y la sostenía con una expresión de fastidio. Pensé que estaría en tu armario. Me la dejaste la otra noche, dijo, con un tono molesto, como si el problema aquí fuera el orden del armario. En ese instante, algo hizo clic. No era solo un error, no era que se hubiera equivocado de piso ni que Javier lo hubiera mandado por algo. Ese hombre estaba viniendo a mi casa cuando yo no estaba. Sabía dónde guardaba la ropa. Sabía que normalmente yo no estaba a esa hora. Sabía demasiado. Y lo peor de todo es que parecía creer que tenía todo el derecho del mundo a estar ahí. Y entonces lo supe. No lo supe por una confesión, ni por un mensaje, ni por una llamada. Lo supe por cómo se comportaba. Su actitud lo decía todo. Era uno de esos secretos que no hacen falta decir en voz alta porque el cuerpo ya los grita. ¿Cómo te llamas?, le pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Mario, contestó sin dudar, y como si lo hubiera recordado recién, agregó. Perdona, pensé que Javier ya te había hablado de mí. No. No me ha dicho absolutamente nada de ti, le respondí, y aunque mi voz sonó firme, por dentro estaba temblando. Mario se quedó callado unos segundos, pero ni siquiera pareció preocupado. Me miró con algo de incomodidad, como quien sabe que metió la pata pero no está dispuesto a asumir que hizo algo realmente grave. Mira,
empezó a decir, pero lo interrumpí. No te atrevas a explicarme nada, le solté, mientras caminaba hacia la puerta y la abría. Te vas ahora mismo. Salió sin protestar. Supongo que no tenía mucho que decir. Supongo que entendió que ya no valía la pena seguir fingiendo. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola, con la camiseta en la mano, esa que no recordaba haber dejado en ningún lado. No tenía sentido. Yo no lo conocía, no lo había visto en mi vida. Entonces, ¿cómo es que tenía mi ropa? ¿Qué coño estaba pasando? Durante los siguientes 10 minutos, mi mente fue una sucesión de pensamientos ilógicos. Me pregunté si estaba perdiendo la memoria, si me habían drogado, si había una cámara escondida y todo esto era parte de una broma cruel. Pero no era nada de eso. Era algo peor. Estaba empezando a darme cuenta de que mi marido tenía una relación con ese hombre y lo había metido a vivir en nuestra casa cuando yo no estaba. Sin decírmelo. Con total normalidad. Esperé a que Javier llegara, pero esta vez no me senté a cenar ni fingí estar de buen humor. No, me senté en el sofá con los brazos cruzados, mirando la puerta. Ni siquiera le escribí. Quería verle la cara. Quería ver si aún tenía la capacidad de mentirme a los ojos. Cuando llegó, eran casi las 7:30. Entró como siempre, con el móvil en la mano, y al verme ahí, supo que algo no iba bien. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando las llaves donde Mario las había dejado antes. ¿Quién es Mario?, le pregunté, directa, sin rodeos. Javier parpadeó 2 veces, y luego miró hacia el pasillo, como si necesitara comprobar si alguien más estaba en casa. Esa reacción bastó para confirmarlo todo. Clara, puedo explicarlo, dijo. No quiero que me expliques nada todavía. Solo dime desde cuándo lo conoces. Desde hace 5 meses. 5 meses. 5. Mientras yo hacía la compra, planchaba su ropa, preparaba cenas para 2, él estaba metido en algo que ni siquiera se molestó en esconder bien. Le dejaba llaves. Permitía que buscara mi ropa. Se había acostumbrado tanto a esa doble vida que ya ni se cuidaba. Me levanté y fui a la cocina. Necesitaba moverme, respirar, golpear algo. Tomé el vaso más cercano y lo arrojé contra el fregadero. No se rompió, pero el ruido me bastó para no llorar en ese momento. Volví al salón, y ahí seguía Javier, de pie, con los hombros hundidos, como un crío que espera el castigo. ¿Has estado con él en nuestra cama? Sí, dijo, sin levantar la mirada. Y ahí fue donde sentí que se me rompía algo. No el corazón. Eso ya lo tenía endurecido por años de rutina. Lo que se rompió fue la ilusión de que al menos, dentro de esa monotonía, había un mínimo de respeto. Sal de mi vista, le dije. No se movió. Solo me miró con cara de derrota. Javier, te lo digo en serio. Sal de mi puta vista, repetí. Y se fue. No discutió. No lloró. No pidió perdón. Cerré la puerta con seguro. Esa noche dormí en el sofá, con todas las luces encendidas. No tenía miedo. Lo que tenía era un vacío que no sabía cómo llenar. Al día siguiente no fui a trabajar. Tampoco desayuné. Me quedé en el sofá con una manta sobre las piernas, mirando el mismo punto fijo de la pared durante horas. No lloré ni una sola vez, ni siquiera sentí rabia todavía, solo un estado constante de incredulidad. Como si la noche anterior no hubiera pasado, como si ese hombre con mis llaves y mi ropa no hubiera estado caminando por mi casa como si fuera suya. Pero la realidad seguía ahí, en cada rincón de ese piso, en la ropa de Javier aún colgada en el armario, en el sonido de su cepillo de dientes cayendo en el vaso del baño,
en la maldita bandeja con sus medicamentos sobre la mesa de noche. A las 11 escuché el ascensor parar en nuestro piso y no me moví. Sabía que era él. Nadie más subía a esa hora. La puerta se abrió, entró y cerró con cuidado, como si el problema ahora fuera hacer ruido. Cuando entró al salón, me miró, pero no dijo nada. Se quedó ahí, de pie, esperando que yo empezara. Pero esta vez no iba a hacerlo fácil. ¿Estás viviendo una doble vida o solo te importa una mierda todo? Pregunté sin rodeos. No es así, respondió él, y por primera vez lo vi nervioso de verdad, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón como si no supiera qué hacer con ellas. No planeé que esto pasara. ¿Desde cuándo tener un amante requiere planificación? ¿Era parte de tu agenda? ¿Entre la reunión del martes y la comida con tu jefe? Clara, no quiero justificarme, pero... Entonces no lo hagas. Solo responde. ¿Lo amas? No sé. No sabes. Muy bien. Entonces, ¿qué haces dándole llaves de esta casa? Se las di porque pensé que podía confiar en él. Que no iba a estar aquí cuando tú estuvieras. ¿Y eso te parece una justificación lógica? No lo es. Lo sé. La cagué. Mucho. Solo fue con él. Se quedó en silencio. No hizo falta que respondiera. Su cara dijo todo. Me puse de pie. Me dolía cada parte del cuerpo, como si me hubieran golpeado en sueños y recién al despertar empezara a notarlo. Caminé hasta él y lo miré fijamente, esperando que me dijera algo, cualquier cosa que tuviera sentido, pero no tenía nada. Estaba vacío. Era como si me estuviera mirando un desconocido. ¿Por qué no te fuiste, Javier? ¿Por qué no tuviste los huevos de irte de esta casa antes de hacer todo esto? Porque no quería perderte. Esa frase me empujó al límite. Me reí en su cara, una risa fea, cargada de desprecio. No entendía cómo podía tener la cara dura de decir eso después de todo. No entendía cómo podía decir que no quería perderme mientras dormía con otros hombres en la cama que compartimos por años. Pues ya me perdiste. Y no fue ayer. Fue el día que decidiste que tu vida tenía más sentido con mentiras que con la verdad. No quiero saber cuántos, ni cuándo, ni dónde. No quiero detalles. No tengo interés. Pero sí quiero saber una cosa, ¿por qué? No te estoy pidiendo excusas, te estoy pidiendo razones. Javier se sentó por primera vez. Se frotó la cara con las dos manos y luego me miró con ojos apagados. No sé si tengo una razón concreta. Durante un tiempo, empecé a sentir que lo nuestro era una rutina, que todo estaba en piloto automático. Que ya no éramos una pareja, sino dos personas que compartían casa. Empezó con un tipo del gimnasio. Luego vino Mario. Y algunos más. Nunca lo pensé como una doble vida, simplemente necesitaba sentirme diferente. ¿Y no se te ocurrió hablar conmigo? ¿Decirme que te sentías así? Pensé que no ibas a entenderlo. O peor, que te ibas a ir. Ah, claro, y preferiste que me enterara por un desconocido entrando con mis llaves, tocando mi ropa y sabiendo más de ti que yo. Perfecto, Javier. Increíble lógica la tuya. Él no dijo nada. Se quedó mirando al suelo. Yo lo observaba sin emociones. Ya no había lágrimas, ni gritos, ni histeria. Solo una calma tensa que me mantenía en pie. Me crucé de brazos. Quiero que te vayas hoy mismo. Llévate lo que quieras, pero te quiero fuera antes de la noche. No me importa si vas a casa de Mario o de cualquiera de tus aventuras. No pienso dormir otra noche bajo el mismo techo que tú. Clara, no tengo a dónde ir ahora. No sé qué decirte.
Entonces duerme en el coche. O en la oficina. O en la calle. No es mi problema. Me quitaste todo lo que teníamos, lo mínimo que puedo pedirte es que desaparezcas. Él asintió en silencio. Se levantó sin decir más y fue al dormitorio. Escuché cómo abría cajones, cómo metía ropa en una mochila, cómo cerraba el armario con fuerza. No quise mirar. Solo quería que se fuera. 1 hora más tarde, la puerta se cerró. Esta vez sin mirar atrás. Me quedé sola. Por primera vez en mucho tiempo, sola de verdad. Y el silencio ya no era cómodo ni pacífico. Era denso, incómodo, brutal. Pero necesario. Durante los primeros días sin Javier, la casa no se sentía vacía sino extrañamente ordenada. Me levantaba, desayunaba, trabajaba y cenaba sin interrupciones, sin conversaciones forzadas, sin silencios incómodos en el sofá. Podría decir que sentía alivio, pero la verdad es que no sabía muy bien qué sentía. Era una mezcla entre rabia contenida, decepción profunda y una necesidad urgente de encontrar una forma de entender lo que me había pasado. Todo eso me duró exactamente 4 días. Al quinto, me llamó Irene, una amiga en común que trabajaba con él, una de esas personas que intentan mantenerse al margen cuando las cosas se complican, pero que no puede resistirse cuando algo grande pasa. Me llamó con una voz nerviosa, casi temblando, preguntándome si estaba sola. Le dije que sí, que hablara claro, que ya no me quedaba dignidad que proteger. Fue directa. Clara, ¿te enteraste de lo que ha hecho Javier con tus fotos? Le dije que no sabía de qué hablaba. Me pidió que me sentara. Yo no obedecí. Me quedé de pie con el teléfono pegado a la oreja. Me contó que Javier había enviado un correo masivo a varios contactos del trabajo, amigos, incluso a su propio hermano, con un archivo adjunto. Lo firmó como una muestra de lo que realmente valgo. Dentro del archivo, había fotos íntimas mías. No fotos robadas, ni escondidas, sino fotos que yo le había enviado a él cuando aún confiaba, cuando creía que nuestra relación era algo sagrado, cuando aún pensaba que él me respetaba. Al principio no reaccioné. Escuchaba la voz de Irene tratando de justificar su decisión de contármelo, como si hiciera falta. Le colgué sin despedirme. Fui al ordenador y abrí mi correo. No estaba en la bandeja de entrada, pero sí en la de spam. Ahí estaba el asunto, con cariño, Javier. El cuerpo del mensaje era una única frase: ya que todos queréis hablar de mí, hablemos de verdad. Abrí el archivo. No llegué a ver más de 2 fotos. Era suficiente. Lo cerré, me levanté y me fui al baño a vomitar. Me ardía el estómago, pero no por las imágenes, sino por la traición tan vil, tan baja, tan sucia. No me cabía en la cabeza cómo había sido capaz de usar algo tan personal como herramienta de venganza. Era como si hubiera querido destruirme completamente, como si el daño no le hubiese sido suficiente con lo que ya había hecho. Pasé 1 hora de pie frente al espejo, intentando entender qué parte de todo esto me correspondía. Qué parte de su rabia le parecía justificada. Qué parte de mí había contribuido a convertir a Javier en ese ser despreciable. Pero no encontré respuestas. Esa noche no dormí. No tenía hambre ni sueño ni paz. Solo me invadía una energía constante que me empujaba a hacer algo. Así que me senté, abrí mi portátil y empecé a redactar un correo. No a él, ni a sus amigos, ni a su jefe. A un abogado. Sabía perfectamente lo que significaba la difusión no consentida de imágenes privadas. No solo era humillante. Era delito. Y lo que Javier no sabía, o había olvidado, es que ese delito se perseguía con bastante dureza ahora. Mandé el correo con todo adjunto, capturas, testigos, los nombres de los contactos a los que había enviado el archivo.
No sé cuánto tardarán en citarlo, pero yo ya estaba decidida. Si él quería arrastrarme, yo le iba a enseñar lo que es caer de verdad. A la mañana siguiente recibí un mensaje. No era de él, sino de su hermana, Marta. Me dijo que Javier estaba hecho polvo, que había perdido su puesto de trabajo de forma inmediata y que ahora vivía en casa de su madre. Que todo el mundo lo había bloqueado, que nadie quería hablar con él, que incluso Mario se había largado cuando se enteró de lo que había hecho. Me pidió que no hiciera más daño, que él ya estaba sufriendo demasiado. Yo no respondí. Solo apagué el móvil. No porque quisiera olvidarme del tema, sino porque ya no tenía nada que decir. El daño ya estaba hecho. Él eligió el camino. Él apretó enviar. Él se metió solo en el barro. Esa noche salí por primera vez desde que pasó todo. Fui a cenar sola a un restaurante pequeño, uno de esos sitios donde nadie te conoce y nadie pregunta nada. Me senté en la mesa más alejada, pedí un vino y respiré. Por primera vez en semanas, sentí que tenía algo de control. No paz, pero control. Vi a una pareja discutir en una mesa cercana. Ella le reclamaba algo, él la ignoraba mirando el móvil. Y pensé que ahí empieza todo. En esas pequeñas traiciones, en esos silencios que no se abordan, en esa indiferencia que se vuelve rutina. Y pensé que si volvía a enamorarme, no dejaría pasar ni un solo silencio más. Volví a casa caminando. Al llegar, encontré un sobremetido bajo la puerta. No tenía nombre, solo mi dirección escrita a mano. Lo abrí. Dentro había una hoja escrita con la letra de Javier. Solo decía, lo siento. Sé que esto no sirve de nada, pero no tengo otra cosa. Me quedé mirándolo un rato, lo doblé y lo metí en el cajón más profundo de mi escritorio. No iba a tirar esa carta. No porque pensara perdonarlo, sino porque quería recordar cada día el tipo de persona en la que no debía convertirme nunca. No tenía intención de volver a hablar con él, no al menos hasta que todo el proceso legal estuviera en marcha y las consecuencias reales comenzaran a caerle encima, pero un viernes por la tarde, casi 2 semanas después del escándalo del correo, lo vi sentado en la terraza del bar frente a mi casa. No estaba tomando nada. Solo estaba ahí, con la cara demacrada, la mirada perdida, esperando a que yo lo viera. Lo ignoré. Subí a casa, cerré las cortinas, me quité los zapatos, pero no pude sentarme. Saber que estaba abajo, que se atrevía a venir a mi calle después de lo que había hecho, me hervía la sangre. Y lo peor era que sentía algo dentro que no sabía cómo nombrar. No era tristeza ni compasión. Era una mezcla entre asco y una especie de necesidad de cerrar algo que se había quedado a medio enterrar. Así que bajé. No dije nada al llegar. Solo me paré frente a él con los brazos cruzados. Él se levantó lentamente, sin mirarme directamente. Solo quiero hablar 5 minutos, dijo. Habla. Aquí. Aquí. No sé por dónde empezar, intentó, con ese tono bajo que siempre usaba cuando quería parecer vulnerable. Empieza por lo que hiciste. Sé que lo que hice no tiene perdón. Sé que fue cruel, cobarde, y, estoy jodido, Clara. Me echaron, Mario se largó, mis amigos no me hablan, mi familia me mira con vergüenza. Me he quedado sin nada. No te has quedado sin nada, Javier. Perdiste lo que destruiste con tus propias manos. Nadie vino y te lo quitó. Él bajó la cabeza. Pasó varios segundos en silencio. Luego levantó la mirada, y por fin me miró a los ojos. No sabía cómo dolía perderte hasta que me vi solo en una habitación que no es mía, sin trabajo, sin respeto, sin nadie. Pensé que si te hacía daño tú sentirías algo por mí, aunque fuera rabia. Pensé que me devolverías algo de la atención que sentía que había perdido. ¿Y por eso mandaste mis fotos?
¿Porque no soportabas no ser el centro de mi mundo? Fue un impulso. Un acto desesperado. Estaba borracho, destruido, y no pensé en las consecuencias. No estabas borracho cuando elegiste guardar esas fotos. No estabas borracho cuando las buscaste en tu carpeta. No estabas borracho cuando abriste el correo y escribiste cada destinatario. No me vengas ahora con la excusa de que estabas mal. Estar mal no justifica la humillación. Tienes razón. No estoy aquí para que me digas que tengo razón. Ya lo sé. Estoy aquí porque necesito saber qué pretendes con esta conversación. ¿Quieres que retire la denuncia? ¿Vienes a negociar? ¿A pedirme comprensión? No quiero nada de ti, dijo, y su voz se quebró un poco, pero no me movió ni un centímetro. Solo quería pedirte perdón cara a cara. No por cambiar nada. No por limpiar mi imagen. Solo porque necesitaba hacerlo. ¿Sabes qué necesito yo? Dime. Necesito entender si alguna vez me quisiste de verdad. No en esos meses, no en los últimos años. Desde el principio. ¿Me quisiste o solo era cómodo tenerme ahí? Te quise. A mi manera, tal vez mal, tal vez torcido, pero te quise. Y aún te quiero. Pero también me perdí. Empecé a sentir que no era suficiente, que tú estabas en otro lugar, más fuerte, más segura, y yo necesitaba llenar ese vacío con algo. Y lo llené con todo lo que no debía. No me uses de excusa. Si te sentías así, tenías boca. Podías hablar. No lo hiciste. Te metiste en una red de mentiras, te acostaste con gente a mis espaldas, les diste mi dirección, mis llaves, y cuando ya no pudiste sostenerlo, me destrozaste la intimidad. Y ahora estás aquí diciendo que lo sientes. No espero que me perdones. Solo quería que lo supieras. Pues ya lo sé. Y ahora quiero que te vayas. ¿Puedo hacerte una última pregunta? Hazla. ¿Vas a seguir con la denuncia? Sí. No por venganza. Por justicia. Porque lo que hiciste no puede quedar como un error emocional. Porque si yo no lo hago, la próxima será otra mujer. Y no pienso ser cómplice de tu impunidad. Él asintió. No discutió. No rogó. No lloró. Solo bajó la cabeza, recogió su chaqueta y empezó a caminar calle abajo. No miró atrás. Y yo no lo seguí con la vista. Me senté en la silla donde él estuvo. El mundo a mi alrededor seguía igual. Los coches pasaban, el camarero seguía sirviendo cañas, una señora cruzaba la calle con su perro. Pero algo dentro de mí sí había cambiado. Me sentía en control. No feliz, no aliviada, no completa. Solo en control. Y eso, después de todo, ya era algo. Después de aquella conversación con Javier, no volví a saber de él en semanas. Ningún mensaje, ninguna llamada, ni una excusa de cumpleaños o festividad. Ni siquiera se atrevió a aparecer por el barrio. Su silencio no me alivió, pero al menos me dio el espacio necesario para ordenar el caos que había quedado. Seguí con mi vida como si cada día fuera una especie de castigo autoimpuesto. Me levantaba, desayunaba, trabajaba frente al portátil, hablaba con los clientes, hacía las compras, saludaba al panadero, y al final del día me sentaba en el sofá a ver cualquier cosa en la televisión, no porque me interesara, sino porque el ruido de fondo me ayudaba a no pensar demasiado. No quería hablar con nadie del tema, no necesitaba consejos, ni apoyo, ni esos abrazos incómodos con miradas condescendientes. Estaba cansada de ser el centro de una historia en la que no pedí estar. La denuncia siguió su curso, y aunque no fue inmediata, un día recibí una notificación judicial que confirmaba que la investigación estaba en marcha y que él había sido citado formalmente.
No me sentí triunfadora. No era una victoria, era solo el paso lógico que debía tomar. No lo hacía para castigar a alguien por despecho, sino porque alguien debía poner un límite. Y esta vez, ese límite me tocaba marcarlo a mí. En medio de todo eso, una tarde recibí una llamada de mi madre. No era habitual que me llamara sin previo aviso, así que atendí con el presentimiento de que algo estaba mal. Me preguntó si podía venir a casa a hablar conmigo. No dio detalles, pero su tono era tan serio que no supe negarme. Apareció una hora después, con una bolsa de pasteles que dejó sin abrir sobre la mesa del comedor. No se sentó. Caminó por la sala un par de veces hasta que por fin soltó lo que tenía que decir. Tu padre se enteró de lo de Javier por un primo, no por mí, empezó. Se enteró del correo, de las fotos, de la denuncia, de todo. Está disgustado, pero no contigo. Está confundido. Me dijo que cómo era posible que tú no supieras en qué clase de persona se había convertido tu marido. Me preguntó si yo sabía algo. Le dije que no y es verdad. No sabía nada. Pero Clara, después de todo esto, tienes que tomar una decisión. No puedes quedarte a vivir en esta pausa eterna, esperando que algo cambie. Él ya cambió. La historia cambió. Ahora te toca cambiar a ti. Le agradecí sus palabras, no con entusiasmo, pero sí con honestidad. Ella tenía razón. Yo había hecho lo necesario para detener el daño, pero no había hecho nada para salir de él. Me había instalado en un punto intermedio entre el trauma y la rutina. Y ya no podía seguir así. Esa noche, después de que se fue, me senté frente al ordenador y busqué alquileres en otra ciudad. No sabía exactamente por qué lo hacía, pero lo hice. Miré pisos pequeños en Albacete, en Zaragoza, en Valladolid. No tenía conexión emocional con ninguno de esos sitios, pero justo por eso me atrajeron. Podría empezar de cero sin tener que responder a miradas, sin tener que cruzarme con conocidos, sin escuchar los comentarios de pasillo. No hice una elección definitiva, pero al menos empecé a imaginarlo, y eso ya era más de lo que había hecho hasta ahora. Al día siguiente fui a la notaría. Pedí asesoría para tramitar el divorcio sin más demoras. No quería seguir legalmente atada a alguien que ya no existía para mí. Quería terminar el proceso, dejarlo claro y registrado. Lo hice sin temblores en la voz, sin necesidad de dramatismos, sin lágrimas. Solo firmé los papeles, pagué la tasa y me fui. No le avisé a Javier. Lo sabría por su abogado. Ya no necesitaba su aprobación ni su presencia para cerrar los capítulos pendientes. Durante las siguientes semanas, empecé a hacer pequeños cambios. Tiré la cama matrimonial y compré una individual. Vendí algunos muebles que siempre me recordaban a él, cambié las cortinas del salón, renové las fotos del mueble de la entrada. Todo eso era simbólico, claro, pero me ayudaba a crear un entorno donde ya no estuviera presente su sombra. Un sábado me atreví a salir sola a un sitio donde nunca habíamos ido juntos, un restaurante en el centro al que siempre decía que no le apetecía entrar. Me senté en la barra, pedí una cerveza y hablé con el camarero como si fuera una turista. Me reí, pagué la cuenta sin esperar compañía y me volví caminando a casa con la sensación de que no necesitaba justificarme ante nadie. Una tarde de domingo, semanas después de haber iniciado los trámites del divorcio, recibí un sobre oficial que confirmaba que la denuncia por difusión de imágenes privadas seguiría adelante y que se abría la fase de instrucción. Cerré el sobre con la misma calma con la que había abierto todos los demás. No había victoria ni alivio. Había justicia. Punto. No sentí la necesidad de avisarle a nadie. Solo lo guardé en una carpeta junto a todos los documentos del proceso. Luego salí al balcón, miré la calle vacía y me preparé un café. Pensé que si algún día decidía volver a confiar en alguien, no lo haría desde la necesidad,
sino desde la elección. No porque me hiciera falta, sino porque yo lo decidiera. No sé qué viene ahora, pero tengo claro lo que no quiero repetir. No quiero vivir en piloto automático. No quiero convivir con mentiras ni con medias verdades disfrazadas de paz. No quiero mirar a un lado de la cama y sentir vergüenza. No quiero más silencio disfrazado de estabilidad. Quiero estar sola si hace falta, pero nunca más engañada. Nunca más manipulada. Nunca más humillada. Y con eso, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. No feliz, no entera, no nueva. Solo libre. Y eso, ahora lo sé, es un muy buen punto de partida.